el primer análisis de la mañana. El dinamismo de la economía española ha vuelto a quedar refrendado por la marcha del mercado laboral durante el mes de febrero y la composición del crecimiento en el cuarto trimestre del año. La mejora del empleo a lo largo del último mes, que se produjo al segundo ritmo más elevado desde febrero de 2007, permitió incorporar 74.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social, lo que eleva la cifra total de ocupados hasta los 17,75 millones de personas. También ayer contamos con datos de crecimiento económico de PIB publicados por el INE. El desglose demuestra fortaleza de las exportaciones, que lograron un récord a final del año pasado, de la demanda interna, que continúa siendo el principal motor del crecimiento pese a una ligera desaceleración en el último trimestre del año pasado, y también de la inversión empresarial. Juan Pablo Calzada, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos en un momento muy dulce para la economía española. Sí, la verdad es que sí, que los esfuerzos de las empresas están dando su resultado, ¿no? Y además en un año en el que no se esperaba ni de lejos este crecimiento. Ya nos pasamos todo el año pasado escuchando que la falta de gobierno iba a afectar a la economía, pues no tanto, ¿no? O sea, se ha visto claramente que hay el verdadero vitalismo de nuestro país tiene que ver con el sector privado y no con el sector público, ¿no? Que el año pasado sí que estuvo muy comedido en cuanto a aumentos de gasto. Eso es enormemente positivo, también está siendo enormemente positivo la creación de empleo, pero no nos podemos dormir en los laureles, ¿no? La situación económica internacional se ha complicado con respecto al año que viene y sobre todo el discurso de Donald Trump es para preocuparse en muchos sentidos, ¿no? O sea, el America First efectivamente es un American First, y vamos a ver qué ocurre, ¿no? O sea, ahora hay que empezar a elaborar nuevas reformas en nuestra economía para poder seguir manteniendo estas tasas de crecimiento, ¿no? Hay que pensar que mucha de la inversión de Estados Unidos en el resto del mundo después del discurso de Trump va a ir desapareciendo y se va a focalizar en el propio Estados Unidos, con lo cual eso va a tener un impacto, queramos o no, en todo el mundo, ¿no? Además de las amenazas procedentes por esa ola proteccionista de Donald Trump, veo otra amenaza, que es el repunte de la inflación en la zona euro hasta el 2%. Si se mantiene, podría subir los tipos de interés el Banco Central Europeo antes de lo previsto, y esto a España, que tiene una deuda del 100% del PIB y un déficit presupuestario aún elevado, le podría hacer mucho daño. Efectivamente, no creo que vaya a ocurrir la subida de tipos, porque tampoco está la economía europea boyente. Por mucho que suba la inflación, no estamos viendo un crecimiento económico fuerte y elevado en la mayoría de los países, y hay demasiadas incertidumbres económicas, políticas, como para que eso ocurra, ¿no? Entonces yo creo que podemos descartar durante este año la subida de tipos de interés, pero también una situación que podría ser muy favorable para Europa en general y para España en particular, que es la subida de tipos de Estados Unidos, también está en solfa en este momento. No se sabe si efectivamente Janet Yellen se va a atrever a subir los tipos de interés, va a esperar a ver qué le dice el nuevo presidente. Ahí tenemos una incertidumbre que puede afectarnos, porque si no suben los tipos de interés, puede que el rally del dólar contra el euro no siga produciéndose, y eso sin duda afectará a la competitividad de nuestro continente, ¿no? Al mismo tiempo, la economía española, aunque está creciendo a un ritmo importante y aunque vuelve a crear empleo, sigue teniendo tres grandes problemas, tres grandes agujeros, que son las 3Ds: el desempleo, el déficit y la deuda, y hay que trabajar para intentar solucionarlo. No se ven muchas posibilidades, ¿no? O sea, ahora estamos viendo un problema como el que puede ocurrir con los estibadores, que si de verdad se ponen en huelga pueden afectar al crecimiento, y no parece que los grupos políticos están entrando en razón, ¿no? O sea, estamos hablando de que están más bien por mantener el actual sistema de la estiba que por los cambios que nos obliga Bruselas. En ese sentido, pues tenemos un problema, porque el actual gobierno no tiene los apoyos necesarios para llevar a cabo muchas reformas estructurales, y tal y como seguimos viendo, no parece que el resto de los grupos políticos estén por la labor del bien nacional, y sin más para el bien particular de lo que puedan rascar ellos desde el punto de vista electoral, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, porque efectivamente esto no se sostiene, o sea, no se sostendrá mucho tiempo en el tiempo, ¿no? Hay que empezar a volver a reformar, a liberalizar sectores, por ejemplo la estiba, porque estamos hablando de un sobrecoste alto y no parece que fuera del Partido Popular
esté nadie por la labor de hacer estas reformas, ¿no? Pues veremos cómo se da el año. De momento, ayer Luis de Guindos pronosticó que la inercia va a continuar y que el PIB crecerá en el primer trimestre de este año un 0,7%. Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero, gracias por madurar con nosotros y feliz viernes. Cuídate. Feliz Adiós. viernes. Gracias.